por audio creo que ya me tienen. El video también ya no sé si ya me pisar. Perfecto. Bueno, voy a contarles entonces a todos un poco sobre el doctor Fabián San Martín. El doctor Fabián San Martín, como les dije ya, nos está acompañando desde la República del Ecuador. El doctor San Martín es especialista en medicina del deporte y actividad física. Es técnico en antropometría ISAC nivel 2, con un curso de posgrado en auditoría médica, y es doctor en medicina y cirugía. Estudió en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Médicas, y en la Universidad de Cuenca sacó su doctorado en medicina y cirugía, y es graduado de la Universidad de Guayaquil como médico del deporte. Ha sido docente de la Cátedra de Fisiología en la Facultad de Medicina, actualmente médico del deporte en el Laboratorio de Evaluaciones Funcionales Deportivas San Martín en Cuenca, Ecuador, director del Centro de Investigación en Medicina del Deporte, perteneciente a la empresa pública de Centros de Entrenamiento para Alto Rendimiento, médico del Consejo de la Judicatura desde el 2012 hasta el 2015, médico del deporte en el Club de Alto Rendimiento Hermas Endérica Salgado, Cuenca, co-capacitador en 5 certificaciones internacionales ISAC nivel 1, médico en el Centro de Rehabilitación Física perteneciente a la Federación Deportiva Nacional del Ecuador desde el año 2006 hasta el 2009, y médico del Centro Médico perteneciente a la Federación Deportiva Provincial de Los Ríos desde el año 2006 hasta el 2009. Como habíamos visto, el doctor nos va a dar una plática relacionada con la intensidad de la actividad deportiva, y sin más que agregar, vamos a darle la bienvenida y agradecerle de todo corazón que de manera tan poco fuera de lo común, pues accediera a nuestro llamado y esté con nosotros para compartir sus conocimientos. Cierro yo mi video y mi micrófono, doctor Fabián, y son todos suyos. Muchas gracias, gracias Fernando. Y pues nuevamente les expreso primero un agradecimiento por la invitación a Fernando y a ustedes por venir a escucharme un rato, por dedicarse un momento a escuchar un poco de lo que yo les podría contar en relación a lo que es el desarrollo, el trabajo de un especialista en medicina del deporte, en lo que implica el entrenamiento deportivo y pues lo que conlleva esto, que es mejorar el rendimiento deportivo, ¿no? O maximizar el rendimiento deportivo, decimos nosotros. Según me había dicho Fernando, la mayor parte de ustedes son entrenadores, son licenciados en cultura física, entonces van a tener mucho más claro una gran parte de la conferencia, de la charla que yo la he dividido en primero una conceptualización y una contextualización de lo que es el entrenamiento deportivo y luego el rendimiento deportivo y terminamos al final con la parte de las evaluaciones funcionales, que básicamente es a lo que me dedico yo, ¿no? Yo al ser médico del deporte, pues conformo parte del equipo que está alrededor de un deportista o de un atleta. He tenido el gusto de trabajar para el Plan Nacional de Alto Rendimiento en nuestro país, que son los atletas de élite que compiten a nivel internacional. Vivo en una ciudad que es una ciudad de altitud, vivo en la ciudad de Cuenca, acá en Ecuador, más o menos a 2.450 metros de altitud. Acá pues nosotros en el 2015 inauguramos un centro de entrenamiento para el alto rendimiento y tuve la suerte de inaugurarlo, de dirigirlo durante 2 años y pico, más o menos, casi 3 años. Lamentablemente las cuestiones de deporte todavía en algunos países nuestros, no sé cómo esté la situación en el de ustedes, pero la parte política impera demasiado y todavía no existe suficiente personal capacitado, venido desde la academia, que logre todavía posicionarse adecuadamente en esas esferas. Sin embargo, hicimos lo nuestro, creamos un equipo interdisciplinario volcado a trabajar solo con los atletas de alto rendimiento y nos fue bastante bien y ahora lo hacemos desde la parte privada, obviamente, ¿no? Entonces, eso es algo que les puedo contar de mi trayectoria. Bueno, yo lo dijo Fernando, yo vengo trabajando en el deporte desde el 2006, más o menos, cuando me vinculé. Ya desde el 2010 lo hice ya más frontalmente con dedicación exclusiva y desde el 2015 pues sí, ya diría yo al 300%, que el deporte implica
mucho trabajo, una dedicación bastante especial. Ustedes ya lo tendrán más claro que yo. Bueno, entonces yo no tengo problema con que alguien desee realizar algún aporte, desee realizar alguna acotación, alguna pregunta en el trayecto de la presentación, no tengo ningún problema. Es parte de lo que nosotros hacemos en la parte de la docencia, así que estoy acostumbrado. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber sin problema. Fernando, todavía no tengo habilitado para compartir pantalla. Listo, Fabián. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya en un momento saldrá. Bueno, vamos a poner aquí esto para que no nos estorbe mucho. Lo vamos a poner arriba o abajo. Bueno, entonces yo había planteado, porque Fernando me había dicho que habían estado hablando un poco ya de prescripción de ejercicio, así que debieron haber conversado un poco sobre cómo se prescribe el ejercicio y en esta parte el médico del deporte hace mucho énfasis en la intensidad del ejercicio, ¿no? Y pues en ese contexto, como ustedes son personas que están vinculadas también con deportistas, no solo con personas, con pacientes crónicos a quienes nosotros los médicos prescribimos ejercicio. Nosotros prescribimos ejercicio para los pacientes crónicos y para los deportistas. Entonces yo he lanzado esta presentación considerando justamente lo importante que es que el entrenador entienda que cuando trabaja con deportistas es sumamente obligatorio trabajar sobre la intensidad, tener claro cómo determinar la intensidad. Hay varios mecanismos para hacerlo. Obviamente, la utilización de alguno de ellos dependerá más que todo, yo siempre digo, del recurso económico, pero la necesidad imperiosa de trabajar con intensidad es fundamental para nosotros en cualquier contexto del que hablemos como médicos del deporte, ¿no? Entonces, por eso el tema de la conferencia. Luego de eso, yo siempre recurro a estas diapositivas en las que yo explico a la gente acá en mi país qué es un médico del deporte, porque parece absurdo, pero realmente en el país mucha gente no sabe lo que es un médico del deporte, no tiene la comprensión de la dimensión del trabajo que nosotros podemos volcar y nos confunde mucho con los fisiatras, nos confunden con los fisioterapeutas, nos confunden con los traumatólogos y hay una revolución ahí brutal. Y lamentablemente en mi país la medicina del deporte se conoció en un inicio como una medicina volcada nada más, única y exclusivamente al fútbol. Entonces se cree que el médico del deporte es un médico que está volcado al fútbol y que trabaja solo con fútbol y que ve solo lesiones. Entonces, por allí yo estoy en la obligación de presentarles esta diapositiva en la que explica que primero es una especialidad médica, o sea, primero nos hemos tenido que graduar de médicos y pues luego vamos a la especialidad, 3 años más y después vamos haciendo como que un entrenamiento, una subespecialidad. En ese sentido, pues les digo luego de eso que esto estudia ¿qué? La influencia de la actividad física, el ejercicio y el deporte en el organismo humano. Y fíjense que hago un énfasis en 3 palabras que también nosotros acá en el medio, los médicos del deporte confundimos, perdón, los médicos en general primero y luego muchos médicos del deporte también lamentablemente confunden totalmente las 3 palabras y los utilizan como sinónimo cuando no lo son bajo ningún concepto, desde la parte semántica no lo son, peor aún desde la parte de fisiología y peor aún desde la parte de la medicina del deporte. Entonces, esas 3 palabras son fundamentales. Ahora, la cuestión es definir a cada una de ellas. Y aquí ustedes tienen la primera definición de actividad física, ¿no? Y dicen cualquier movimiento corporal que genere o exija gasto energético, hecho por los músculos, obviamente. Ustedes hablaron ya un poco de los músculos, hablaron de la bioenergética, hablaron de las rutas metabólicas. Entonces, en ese sentido, ustedes ahora están leyendo estas 2 líneas que yo le he puesto en definición de actividad física
y se imaginan qué es una actividad física entonces. Y yo les digo a la gente siempre una actividad física es, lavar el carro, es aspirar la casa, es barrer la casa, es limpiar las ventanas, es salir a pasear con el perro, caminar hacia el trabajo desde el parqueadero, subir o bajar las escaleras en la oficina, moverse desde el escritorio que yo tengo hasta la oficina de mi compañero, de mi colega. Bueno, entonces, esos son ir de compras, eso es una actividad física. Entonces, ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque nosotros a los pacientes por lo general les preguntamos qué tan activo es usted, pero no le damos la dimensión realmente de lo que significa ser activo, ¿no? Entonces, aquí la definición nos ayudará a ubicar primero un poco, mucho más criterio si este paciente es activo o no es activo. Entonces, es la primera palabra. La segunda, pues ya viene a darnos a la definición de lo que es justamente el ejercicio. Y entonces en el ejercicio ustedes se dan cuenta que inmediatamente nos dice que otra vez, que es toda actividad física. Sin embargo, nos explica que esta actividad ya es programada, ya es sistemática, ya es progresiva. Entonces, si yo supongamos que había dicho que caminar hacia el trabajo, caminar desde el parqueadero era una actividad física, si ahora yo digo que voy a caminar durante 5 o 10 o 15 o 20 minutos, 2 o 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, entonces ya eso se convierte en un ejercicio. Y si digo que voy a empezar caminando durante 3 o 4 semanas, 10 minutos, y luego después cada semana voy a subir 2 o 3 o 5 minutos, entonces estoy diciendo que es progresiva. Estoy llegando ya a tener un ejercicio que ya está, en este caso, generando un mayor gasto calórico y que en principio podría estar volcado hacia el hecho de tratar de mejorar capacidades funcionales, es decir, si yo antes caminaba un poco y me agitaba, si tenía que parar porque no podía respirar o porque me dolían los músculos en el momento de caminar a cierta velocidad o cierta distancia o cierto tiempo, yo en este momento estoy viendo que si lo hago de una manera sistemática, de menos a más, yo voy a cada vez tolerar un poco más de ejercicio en este caso. Y entonces la idea va por allí, mejorar capacidades funcionales. Y la segunda parte es mejorar la morfología, la composición corporal, decimos nosotros en medicina del deporte, porque hablamos nosotros ya no de peso, no hablamos del peso. Lamentablemente, no sé si les pasa a ustedes allá, pero acá nuestros entrenadores siempre nos preguntan a nosotros, ¿cuál es el peso ideal, doctor, para un nadador? ¿Cuál es el peso ideal para un marchista? Y pues yo siempre les digo, el peso ideal no lo sé, pero vamos a buscar primero un peso saludable y un peso con el que dé el mejor rendimiento deportivo. Si a eso le puedes llamar tú el peso ideal, pues vamos, aplica. Ahora, ¿cuál es? No lo sabemos. Vamos a ir probando. Obviamente tenemos parámetros, pero vamos a ir probando sobre la marcha y ver cómo llegamos a ellos, ¿no es cierto? Entonces, en esta diapositiva yo les había querido nada más mostrar las diferentes poblaciones que podríamos trabajar. Estas serían las poblaciones generales, pacientes, personas con enfermedades metabólicas, tal vez, muchas de ellas que recurren a nuestro consultorio para poder realizar algún tipo de actividad física en principio, para ser orientados con actividad física y luego para ser orientados con el ejercicio. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de mejorar sus capacidades funcionales y obviamente también mejorar su composición corporal. ¿Ok? Y este podría ser una imagen en cambio de personas que ya están volcadas al ejercicio como tal, ya están cumpliendo rutinas de entrenamiento, que también será un gran segmento con el que ustedes seguramente están vinculados. Y obviamente en todos estos nosotros ya nos empezamos a dar cuenta que las definiciones de las que habíamos hablado en principio calzan correctamente con ellas y que en esta diapositiva, en estas personas, en este tipo de personas hay más objetivos y estos objetivos deberán cumplirse para nosotros hasta cierto punto tener éxito con ellos, ¿no? Y tener éxito como profesionales me refiero, ¿no? Porque la idea es esa, si yo tengo un entrenado, un pupilo, pues yo quiero tener 2 o 3 o 5, y si estoy hablando del nivel competitivo, pues quiero estar en el más alto nivel siempre, ¿ok? Más o menos va por ahí la cosa.
Aquí tenemos nosotros algunas fotografías, por ejemplo, este es uno de nuestros mejores nadadores, al día de hoy ya prácticamente está retirado porque ya no se dedicó a la parte dirigencial. No sé si pasa eso también con ustedes allá en el país, que nuestros atletas empiezan a irse a la parte dirigencial luego de cierta edad deportiva. Este de acá, este es un Enderica, este es otro Enderica, son primos ellos, pero este de acá también está ahora actualmente, sigue nadando. En este momento es el mejor nadador del país en aguas abiertas. Acá tenemos nosotros a una ciclista de MTB, montaña. Acá tenemos racquetball, justamente nuestra mejor representante en el racquetball. Acá, bueno, es nuevamente nuestro nadador. Acá aquí tenemos a unas triatletas jóvenes. Acá tenemos otro raquetbolista. Esta es una de nuestros marchistas. Una de las mejores marchistas que tenemos, una campeona panamericana por equipos. Este es otro marchista nuestro, también campeón sudamericano por ahí y creo que bolivariano también en algún momento vicecampeón. Entonces, acá tenemos a un atleta sordo, él está en el Comité Paralímpico, entonces es un atleta sordo. Y la de acá, que no van a saber quién es, bueno, es otra vez nuestra ciclista de montaña con otra de sus medallas. Estos son los chicos que hemos tenido oportunidad de asesorar y que han llegado en algún momento a nuestro laboratorio, a nuestro centro de investigación, justamente con los réditos del asesoramiento que nosotros les hemos brindado. Entonces, bueno, en este caso, porque la conferencia se va a centrar un poco más, digo yo, pero vale, va para todos, a todos los niveles al final, porque he dicho que lo que impera es el conocimiento de las técnicas y lo que diferencia a cada uno de estos grupos es el acceso al tipo de evaluaciones que quieran hacerse o que tengan o que quieran hacerse, me refiero al tener oportunidad logística o económica, porque por ahí va la cosa. Entonces, como les había dicho, queríamos hablar un poco del entrenamiento deportivo y necesitamos nosotros, para llegar a esos niveles, necesitamos entrenar. ¿El entrenamiento deportivo qué es? Es llevar a una persona, a un equipo, a su máximo rendimiento, ¿no? A su máximo rendimiento deportivo a través de ejercicios apropiados. Eso es lo primero que yo tengo que entender. Si yo quiero realizar con un marchista, pues tengo que aplicar los ejercicios propios de la marcha. Un nadador, de igual manera, un ciclista, tal cual. Entonces, empezamos con esto de la definición del entrenamiento deportivo. Luego, el entrenamiento deportivo tiene tres aspectos fundamentales. El uno es el rendimiento deportivo como tal, la otra es la especificidad de los ejercicios y la tercera es la planificación. Dentro de la especificidad del ejercicio, pues ya eso lo vamos a dejar un poco a un lado. ¿Por qué? Porque dependerá del tipo de deporte al que ustedes estén vinculados. Sin embargo, nos interesa la primera parte, que es la evaluación, qué es el rendimiento deportivo y cómo se evalúa el rendimiento deportivo y cómo se mejora el rendimiento deportivo. Porque siempre tenemos que tener claro que para poder nosotros planificar tenemos que evaluar. Una vez que hemos evaluado, podemos planificar. Y luego viene la reevaluación o lo que yo le llamo el control evolutivo del deportista. Entonces ahí vamos a ver qué tanto hemos mejorado, en qué hemos mejorado, en qué no hemos mejorado y vamos luego a proceder a hacer una replanificación para cubrir los déficits o para mejorar aún más las virtudes que hayamos encontrado en nuestro atleta. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, pues necesitamos también la definición de lo que es el rendimiento deportivo. Y aquí la tienen. Véronique Villard en el 2002 hace una definición que a mí me gusta bastante. Yo sigo mucho a Véronique Villard, es una fisióloga francesa bastante interesante realmente en el medio. Entonces, el rendimiento deportivo trata de optimizar, dice, la relación entre las capacidades físicas de una persona y el ejercicio deportivo a realizar. Es la última línea, la última parte, lo que me llama un poco más, ¿no? Pero, déjame ver. Dice licenciados en deportes, recreación y actividad física. Perfecto, sí, sí. Nosotros casualmente también la definición está un poco así. Luego antes eran licenciados en cultura física, luego ahora estudian pedagogía de la actividad física. Hay un montón de, no sé qué pasa en el país, pero se andan cambiando de nombre a cada momento.
Y lamentablemente no hemos logrado, inclusive en nuestro medio, que los licenciados en cultura física tengan el suficiente nivel como para poder llevar a cabo planes mucho más estructurados. Lo tengo que decir honestamente, existe gente trabajando muy bien, pero no es la generalidad, es más bien la particularidad. Es lamentable que lo tenga que decir, pero es así como pasa. ¿Ok? Entonces, el rendimiento deportivo, estaba aquí la definición, como les había dicho yo, y vamos a ver qué pasó. Vamos a la siguiente. Entonces, yo debería, ahora sí que ya tengo la definición, tengo que ir a la siguiente, que es la definición de planificación. Entonces, planificación es tomar una serie de decisiones que van a buscar mejorar, optimizar, maximizar las cualidades de mi atleta, de mi deportista, ¿no es cierto? Entonces, aquí está la definición, la tienen ahí, ustedes puesta por González en el 2015, es una definición que también me gusta bastante. Y vamos, no sé por qué se me queda. Bueno, entonces ahí está nuevamente otra definición. Ya, perdón, aquí estamos hablando de las modificaciones metodológicas de la planificación. Si nosotros habíamos dicho en la anterior que era la planificación, que era tomar decisiones, era hacer una estructura, un plan, buscando mejorar las capacidades de nuestro atleta, buscando mejorar el rendimiento de él, pues para esto existen circunstancias que han cambiado rotundamente las planificaciones que se han establecido durante años. Yo conozco, hemos visto y hemos criticado mucho también las planificaciones que se realizan con los atletas de alto rendimiento, que son planificaciones bastante rígidas, demasiado esquematizadas y que al fin del día son bastante repetitivas, que no visibilizan la real dimensión de lo que es entrenar a un atleta de élite. Porque siempre que conversamos con los entrenadores les decimos, ustedes han planificado para el año porque el Estado, el gobierno les pide eso, que hagan una planificación anual. Y que si no tienen la planificación anual en la que cumple un montón de rigores, un montón de cosas que les pone el departamento técnico metodológico, se considera que no sirve la planificación. Y con los entrenadores siempre conversamos y decimos, bueno, ¿cuánto se cumple de esa planificación? Dice, bueno, se cumple el 60, el 70% porque pasa un millón de cosas. Entonces, yo les he dicho que más que buscar esas estructuras rígidas de planificación, lo que busquen es que ir evaluando el rendimiento deportivo de cada uno de los atletas en el tiempo, buscando cuál es la competencia fundamental a la que él quiere llegar con la forma deportiva óptima. Entonces, cuando nosotros entendamos y veamos la curva de rendimiento del atleta durante todo el año y año tras año, entonces nosotros vamos a entender que nuestro dinero de los impuestos está muy bien orientado. Caso contrario, seguirá siendo nada más un mero papeleo, que de esos papeles estamos llenos nosotros. Entonces, yo había puesto aquí que existen modificaciones metodológicas en la planificación y están dadas por qué. En la primera parte dice condiciones socioeconómicas, organizativas y profesionales del deportista. Muchos deportes se han profesionalizado y muchos deportistas, no sé si les pasa a ustedes, pero acá en nuestro país empiezan a competir para ganar dinero extra. El Estado acá, al día de hoy, les otorga una beca económica para ellos, para sus gastos personales y además de eso cubre muchos de los eventos, en dependencia del ranking que ellos tengan dentro del Estado, cubren muchos de los gastos de viaje, de movilización y de preparación para competencias alrededor del mundo. Sin embargo, ellos compiten adicional para ganar un poco de dinero en algunos deportes, en otros deportes pues no hay cómo, pero bueno, ya ahí ellos se dan modos a través de sus sponsors de competir a nivel nacional y todo un montón de cosas que a lo mejor son similares con ustedes. No tengo mucha idea del medio de ustedes, pero les estoy contando acá un poco de lo que pasa con nosotros. Luego, bueno, esta planificación ha tenido unas modificaciones, yo diría, radicales, diría, dramáticas, diría yo, utilizaré esos términos, con la incursión de la ciencia, de las ciencias de medicina del deporte y ciencias afines. ¿Por qué? Porque les decía yo antes, se evaluaba a un atleta o si no se volcaba la información en tiempo real
no se era parte del equipo para modificar justamente la planificación del entrenamiento. O sea, el médico venía por allí, eventualmente hacía una medición de VO2 y le decía, ah, mira, tienes un VO2 de 60, 70, 65, 68, qué sé yo, tienes un lactato de tanto al final del test y el entrenador decía, ah, mira, está genial, antes tenía menos, antes tenía más, qué sé yo, y se quedaba allí. Entonces, se evaluaba por una situación nada más de esnovismo hasta cierto punto. O sea, a mí me evalúan y al resto no. Y no se volcaba información en tiempo real. Entonces yo obviamente dentro de mi formación como médico especialista vi esa falencia y justamente mi primera postura, mi primera modificación al sistema deportivo fue ese, crear un ente evaluador, pero con una retribución, con un feedback instantáneo, ahí en el momento, ¿no? En el momento una información previa, porque también eso hay que tenerlo claro. Yo en el momento puedo dar una aproximación, una información previa y tengo que luego sentarme con mis evaluaciones previas, con mis números, con mi software y todo lo que yo tenga para lograr buscar contrastar correctamente la información y dar la mejor apreciación y ahora sí ayudarle al entrenador a incidir en qué es lo que yo sugiero como médico del deporte que se deba modificar para encontrar una mejor respuesta fisiológica en el menor tiempo posible. Y obviamente siempre cuidando la salud, porque eso es a lo que nos dedicamos los médicos del deporte acá. Entonces, esta parte la resalté mucho porque esto marcó la diferencia con muchos atletas en los que yo digo se hizo un salto de calidad en sus entrenamientos. Ellos antes entrenaban a ciertas intensidades, cierto tiempo, y cuando nosotros empezamos a incidir con ellos, ellos se dieron cuenta de que eran capaces de mejorar sus marcas, sus tiempos ostensiblemente y sostenerse en ellos, ¿no? Que es lo interesante. Y eso marcó una gran distancia, una gran brecha entre muchos atletas acá en el medio. Y es lo que seguimos, es la propuesta que continuamos nosotros manteniendo. Bueno, la periodización del entrenamiento deportivo, pues ya ustedes saben más de esto y los nuevos conceptos y alternativas que han surgido, que no rechazan las teorías anteriores. Ustedes, los licenciados en deportes, recreación y actividad física, continúan leyendo mucho esto de la parte metodológica. Pues sí, no les digo que no sirve, no he dicho eso, solo digo que hay que ir aceptando nuevos conocimientos, ir aplicándolos, ir engranándolos adecuadamente para ver dónde ustedes pueden sacar el mejor provecho con el aporte de las ciencias y en este caso de la fisiología o puede ser de la sinantropometría, de la nutrición, de la psicología. O sea, yo he tenido la suerte de trabajar con una psicóloga del deporte, graduada en psicología del deporte, una nutricionista con especialidad en nutrición del deporte, que no es lo mismo que una nutricionista que sea de nutrición y dietética clínica, no tiene nada que ver. Entonces, por ahí va la cosa. Ahora, si yo estoy ya hablando de planificación, estoy hablando de intensidad, estoy hablando de rendimiento, estoy hablando de entrenamiento deportivo, pues es obvio que lo que salta aquí es lo que yo necesito para diagramar una sesión de entrenamiento. Y para diagramar una sesión de entrenamiento necesito conocer la carga que voy a administrar. Y estoy poniendo más conceptos acá. Entonces dice en esta diapositiva la carga reguladora de los modelos de entrenamiento. Entonces, ¿qué es la carga? La totalidad de los estímulos efectuados sobre el organismo. O sea, entonces yo pongo una carrera una carrera, la carrera es la carga, la intensidad, estoy ayudando a definir mucho más la carga, entonces estoy diciendo que va a correr a tanto el kilómetro y ya está. Ahora, también existe desde el punto de vista biológico, es la respuesta que yo obtengo de la aplicación de esa carga. Ya para adelantarles un poco, bueno, que acá está la carga externa y la carga interna, que son términos que ustedes manejan, ya les digo, yo estoy nada más haciendo una contextualización para llegar apropiadamente a lo que nosotros como médicos del deporte proponemos. Aquí tienen ustedes la definición de carga externa y carga interna, perfecto. Los componentes de la carga, entonces, ahora sí, ya cuando yo tengo definido que voy a diagramar una sesión de entrenamiento, una sesión dentro de mi planificación general, entonces tengo que decir que tengo que buscar la naturaleza de los ejercicios que voy a realizar, la duración del trabajo, la duración y naturaleza de los intervalos de reposo, el número de repeticiones, todo lo que ustedes deseen. Aquí pónganle lo que quieran en dependencia del autor que ustedes tengan, pero todos van a coincidir en una cosa que es fundamental.
es el trabajo, ¿no? La intensidad del trabajo. Entonces, que es justamente donde yo como médico puedo incidir de mejor Dadas manera. cosas ahí, nunca más les vuelvo a dar agua, pero no me comí. Ahí me dejaron los vasos. Los cuartos. No. Entonces, perdón. Entonces, yo les decía que en dependencia de los diferentes autores que ustedes tengan y hablen de los componentes de la carga, pues yo podía influir básicamente, en esencia siempre, en lo que es la intensidad del trabajo. Obviamente podemos influir también en la naturaleza de los ejercicios, no totalmente, pero si hacemos algo de biomecánica, por ejemplo, podemos mejorar algo más, ¿no es cierto? Los intervalos de reposo o las pausas de recuperación, claro que sí. Desde la respuesta fisiológica nosotros también influimos muchísimo en eso. Cuando hacemos una preparación, por ejemplo, de un HIIT en una etapa específica del entrenamiento, le decimos cuánto es lo que nosotros sugerimos que debe parar y empezamos a testear allí. Empezamos a evaluar y luego con el entrenador nos sentamos un poco a ver cuál es la respuesta fisiológica del atleta, cotejamos con los números que él quiere y pues ahí vamos afinando nosotros. Entonces, ¿qué sería ahora sí la intensidad? Entonces dice, es uno de los aspectos cualitativos de la carga ejecutado en un periodo de tiempo. Ahí tienen uno de los autores que yo cogí para la definición. Y bueno, abajo dice, la intensidad de la carga controla la potencia y la especificidad del estímulo sobre el organismo. Así, a más trabajo por unidad de tiempo, mayor intensidad. Lo tenemos claro, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer un pace de 6 minutos el kilómetro que hacer un pace de 4:05. Entonces, vamos, eso es la diferencia de las intensidades. Para Navarro, ahí hay otras definiciones, ustedes tienen allí. Yo esto se lo voy a dejar a Fernando para que lo tenga y pues se lo comparta a ustedes y ojalá alguna cosa les sirva o les ayude a ir a revisar más bibliografía, a contextualizar mejor en su quehacer diario, ¿no? Acá les había puesto yo, perdón, una foto de una de mis mascotas. Siempre las presumo yo aquí en las conferencias. Entonces, bueno, si nosotros ya tenemos todo ese contexto, pues, porque es toda esta parte, nosotros como médicos especialistas en medicina del deporte, nos dan una materia de entrenamiento deportivo. Entonces, yo tengo que entender los conceptos, tenerlos ahí como que claros, pero yo no me dedico a eso, es otro gran error. Muchas personas creen que el médico es un entrenador también, y cosa más lejana de la verdad. O sea, nosotros no somos entrenadores, no venimos a usurpar el puesto de un licenciado en deportes ni nada por el estilo. Venimos a apoyar el trabajo de ustedes, eso sí, para que lo hagan con mayor conocimiento, mayor ciencia aplicada y que obtengan los mejores resultados. Y mejores resultados para ustedes van a ser más número de clientes. Entonces, es una manera de explotar correctamente, adecuadamente la profesión. Entonces, en este caso, pues yo les había puesto aquí a qué se dedica la fisiología del ejercicio, pues y dice, estudia adaptaciones o cambios ocasionados por el ejercicio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ejercicio? Se vinculan estos dos conceptos, ¿no? Ok. Pero también dice, estudia los mecanismos que limitan el rendimiento. Claro que sí, porque a la final nuestro organismo viene siendo una máquina, dicen mis profesores que es bastante imperfecta porque consume mucha energía y genera mucho calor. Entonces yo digo que no hay que ser tan malos, que sí es un poco, que no es tan buena a lo mejor, pero que es asombrosa, ¿no? Para mí es asombrosa. Entonces, si yo hablo de intensidad y yo he puesto aquí un cuadro, el más simple de todos, que sirve mucho más para poblaciones generales o para deportistas que están iniciando, ya, digo poblaciones generales cuando estoy hablando de actividad física o digo deportistas en la fase inicial, ¿no? Cuando ya están queriendo hacer ejercicio y tenemos que tener un punto de partida. Entonces, estas zonas de entrenamiento están divididas de esta manera. Ahora nosotros iremos más allá y veremos algunos detalles adicionales a esto. Entonces, donde ustedes, por ejemplo, ven y me dicen a mí, yo estoy entrenando, doctor, por ejemplo, me dicen, yo estoy entrenando a un 60%. Bueno, a veces me dicen primero, estoy entrenando suave. Y bueno, digo, suave. ¿Y qué es suave? No, es suave, doctor. Digo, pero
¿cómo sabes hasta dónde suave? No, decía cuando me siento yo un poco más cansado, más agitado o siento que al día siguiente me siento muy golpeado, significa que el entrenamiento estuvo un poco más duro o que estuvo duro. Entonces yo a la conclusión de que entrenamos de las intensidades a las cuales estamos haciéndolo. Entonces, lo primero sería, en toda planificación de un entrenamiento, tener claros los objetivos que yo me he planteado, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer un mejoramiento de la capacidad aeróbica, oye, pues voy a empezar en tal punto. Si quiero un mejoramiento del VO2, voy a trabajar en tal punto. Si quiero un mejoramiento del umbral anaeróbico, voy a trabajar en tal punto. Si quiero un mejoramiento del máximo estado estable de lactato, voy a trabajar en tal punto, en tal por ciento de E. Entonces, y aquí ustedes ya están viendo a la izquierda, a mi izquierda, donde tenemos zonas de entrenamiento, ahí dice actividad moderada, control de aeróbico umbral, bueno, ahí hay unas cosas, pero a mano derecha mía está el porcentaje de frecuencia cardíaca. Entonces, si nosotros empezamos a pensar que una manera de trabajar la intensidad podría ser considerando la frecuencia cardíaca, pues sí, es una buena manera hasta cierto punto, hasta cierto punto. Esto se utiliza mucho en personas, mientras sean personas no entrenadas, es como que se aplica mejor. Cuando el paciente, cuando el deportista ya está más entrenado y peor si es un atleta, no funciona mucho ya la planificación alrededor del porcentaje de frecuencia cardíaca, salvo que esté contrastada, cotejada con la curva de VO2 max. Entonces ahí nosotros hacemos un cotejamiento de las dos y podemos decir que hay un ajuste con cierto margen de error, pero mucho menor que trabajar inicialmente solo con frecuencia cardíaca. Entonces, en todo caso, yo les he puesto acá los porcentajes. Ahora sí sería más válido que la persona diga, mira, oye, Doc, he empezado a trabajar yo al 50% de mi frecuencia cardíaca máxima. Sería bueno escuchar que el paciente nos dice eso y pues porque el entrenador le está guiando alrededor de esto, se le está llevando a trabajar de esta manera, porque recuerde que está iniciando en la actividad deportiva. Y entonces tenemos ahí la cuestión de la frecuencia cardíaca máxima, que es un término que ya vamos a coger al rato, que ustedes ya lo tienen que tener también a lo mejor en alguna conferencia que tuvieron. El de prescripción de ejercicios debieron haberlo tocado ya. Entonces, bueno, para hacer esta diagramación de esta planificación, entonces nacen las evaluaciones funcionales. Y obviamente las evaluaciones funcionales buscan la maximización del rendimiento deportivo en el contexto de los deportistas, de los atletas. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las evaluaciones funcionales? Pues ahí está. Son herramientas que miden los componentes individuales del rendimiento. Entonces, yo tengo que evaluar, lo evalúo a través de estas evaluaciones, los evalúo, los testeo a través de estas herramientas, y entonces yo tengo una idea de cuál es la condición, la capacidad física de esta persona, de este deportista. Obviamente, esa evaluación, como les dije yo, tiene que tener una retroalimentación y tiene que ser una información que se vuelque casi yo digo en tiempo real. Tiempo real estoy hablando de 24 y 48 horas como máximo, y ya tengo que tener la información para el paciente, para el deportista. Y actualmente se han convertido en una especialidad médica, inclusive con un carácter interdisciplinario. Entonces, yo como médico del deporte tuve un entrenamiento en fisiología del ejercicio, entonces, y ahí me volqué directamente a las evaluaciones funcionales. Entonces, desde las evaluaciones... ¿Verdad? Ya estaba cabeceando yo. Desde las evaluaciones funcionales yo empiezo a tener justamente información que va a ayudar al entrenador a que pueda diagramar, planificar de mejor manera su entrenamiento deportivo, ¿no? Entonces las evaluaciones funcionales pueden ser de laboratorio y de campo. Yo hago las dos cosas. En principio hacía solo laboratorio, dedicado solo a evaluar en el laboratorio, analizador de gases ventilatorios, en el treadmill, en el cicloergómetro, en el remoergómetro, y pues igual umbrales lácticos, igual
análisis de composición corporal y somatotipo, aparte de la parte nutricional que ya solo tiene ya los otros especialistas, pero luego de eso nos volcamos también al campo para hacer una contrastación de la información en el campo, porque los deportistas y los entrenadores nos dicen siempre, no, una cosa es en el laboratorio, en el campo es algo totalmente diferente. Pues yo les he demostrado que no es totalmente diferente y que tiene cierto grado de armonía. Ahora, en dependencia de también qué tanto está acostumbrado a evaluarse en laboratorio. El atleta se siente muy bien evaluándose en campo y no le gusta evaluarse en el laboratorio. ¿Por qué? Porque es algo desconocido para él, es algo que a lo que no está acostumbrado. Entonces, mientras yo voy acostumbrándolos, voy evaluándolos en ambos lados y sin embargo, después les muestro cómo puedo utilizar información tanto de campo como de laboratorio y que ambas son válidas. Con el tiempo es mucho más fácil evaluarlos en el laboratorio durante más ocasiones, es más factible reproducir el tipo de test en el laboratorio que en el campo, eso sí, por condiciones ambientales básicamente. Y por ejemplo, con la ciclista de montaña llegó un año, nosotros durante casi mucho más de medio año trabajamos, casi 8 o 10 meses trabajamos muchísimo en evaluaciones de laboratorio. Y ella asistía al campo a la montaña solo para trabajar la técnica y para realizar uno que otro test allí en la montaña. Entonces, pero en el laboratorio la teníamos, como decimos nosotros, cogida del cuello porque no permitíamos que ceda fácilmente o que nos quiera, como decimos nosotros acá, nos quiera sacar la vuelta, nos quiere evadir un poco. Entonces, es una manera de meterle más presión al atleta. Mira, Germán nos está preguntando qué diferencia encontramos entre los métodos de medición de frecuencia cardíaca Carbone versus Tanaka. Sí, perfecto. Ya te voy a mostrar porque acá adelante tengo una diapositiva y tengo justamente la diferencia entre las dos. Perfecto, ya te lo muestro, Germán. Entonces, las pruebas de laboratorio tienen que estar aquí. Hay algunas características que he puesto yo. Ustedes pueden leer luego con calma, pero básicamente ahí está diseñada la sala para el efecto. O sea, no podemos improvisar demasiado un laboratorio. Tiene que estar equipado para eso. Las pruebas son fiables, son precisas. Hay mayor control de parámetros. Pero más o menos lo que les he dicho yo. Ok, en el campo tienen mucha especificidad sus datos. Claro que sí. Si vamos a evaluar un marchista que va a competir en unos 20.000 metros, porque es en pista, entonces dale, nos viene genial. Pero si es un maratonista, un fondista, pues vale, lo hacemos en banda y lo hacemos también en la pista, ¿no? Y no corre en pista y básicamente hasta los 10.000 metros sí, pero una maratón o una media no lo hace en una pista, entonces lo hace en la calle. Entonces, vamos por ahí, ¿ok? Bueno, esto me gusta mucho de terreros, este es del parte de la Federación Española de Medicina del Deporte, nos dice que una de las cosas más útiles para mejorar la comunicación y el entendimiento entre el científico y el binomio atleta-entrenador es el desarrollo de estudios de valoración funcional bajo condiciones de terreno. Es decir, las pruebas de campo, sí o sí, son mandatorias, por todo, por la calidad de información que traes de allí y porque cuando te quitas el mandil y vas a la piscina, vas al tatami, a donde tengas que ir, el deportista y el entrenador te ven con otros ojos, te ven como parte del equipo. Entonces, para nosotros es fundamental. Yo no tengo problema. Es más, yo cuando entendí esto hace muchos años, apenas y terminando el posgrado, me quité el mandil y no me lo he puesto más que para una foto por allí. ¿Ok? La valoración funcional para demostrar su eficacia debe ser un estudio planificado, enmarcado estrictamente en el sistema de entrenamiento, por supuesto. Por supuesto, no puedo yo llegar a la pista y estoy evaluando a un atleta, me ha pasado, estoy evaluando a uno y asoma a otro y me dice, oye doctor, quiero que a mí también me hagas el lactato. Digo, ¿para qué? No, quiero saber cómo está. Digo, pero ¿por qué? ¿Qué tipo de trabajo has hecho? ¿Estás testeando algún trabajo que has hecho durante estas 2 últimas semanas? ¿Cuál es el valor previo que tienes de este test? No, es que yo solo quería saber. No lo vamos a hacer. Eso obviamente ha acarreado muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque ya les digo, antes nuestros médicos no venían desde la academia primero, segundo, muchos no eran ni siquiera médicos del deporte. Entonces solo acostumbraban a darle gusto al atleta para que el atleta los considere como parte de su equipo.
Nosotros hemos volcado una estructura diferente a esa, no le damos gusto salvo que lo tenga, que tenga la razón, obviamente. Caso contrario, no se hace. Entonces, está siempre por ahí, tiene que ser planificado. No estamos para improvisar. ¿Ok? Ahora, la metodología de la valoración funcional, pues ahí están también. Tiene que ser específica, tiene que tener un protocolo, ser rígida, tiene que respetar al atleta, la sistematicidad de la prueba. Aquí tienen algunas características de cómo se tiene que llevar a cabo una valoración funcional. Los consejos prácticos ya para lanzar una prueba funcional debe ajustarse a los objetivos. Yo tengo que tener objetivos con el entrenador. Dice, estoy trabajando tal cualidad en este momento y voy a empezar a trabajarla. Perfecto, vamos a ver cuál es la condición de este atleta ahora y vamos a verla después de qué tiempo, cuánto ha mejorado. Entonces les voy a mostrar luego unas curvas ahí que podamos ver que aplican hacia esto. ¿Ok? Las pruebas funcionales, ahí está, son un registro y el análisis de parámetros fisiológicos y funcionales durante el esfuerzo en el terreno deportivo. Ahora, con el objetivo de obtener información sobre la capacidad funcional y la participación de diferentes vías metabólicas. Yo quiero saber qué tan eficiente es mi atleta utilizando la oxígeno, su capacidad aeróbica, hasta qué punto llega. En qué punto empieza a tener un sistema mixto en el uso de los sustratos energéticos y de las vías metabólicas. Dice la valoración de las pruebas específicas, con qué frecuencia las recomienda para hacer los ajustes necesarios. Germán, no me olvido de lo tuyo, está más adelante. Bueno, las pruebas las replicamos nosotros en dependencia del tiempo que tengamos primero dentro de la planificación. Pero básicamente pueden ser entre 2 y 4 semanas. ¿Ok? En dependencia de lo que estemos evaluando, lo que querramos obtener y el trabajo que hayamos volcado. Se daña un poco mi conexión, me sale un mensaje aquí, pero ya regreso. En dependencia, siempre, como nos comunicamos mucho con el entrenador, vamos decidiendo. Entonces, yo he realizado test a las 4 semanas y de algunas situaciones especiales he realizado a las 2 semanas. Pero básicamente se considera como que un periodo prudente son 4 semanas. Germán. ¿Cómo determinar las intensidades? Entonces, estamos aquí ya hablando otra vez de la intensidad y estamos hablando, acordándonos de que lo que queríamos hablar, que era la frecuencia cardíaca máxima. Vamos a entrar a eso. Entonces, existen 3 métodos básicos. La escala de la percepción subjetiva del esfuerzo, RPE, la frecuencia cardíaca y el análisis de gases ventilatorios es fundamental. Yo con cualquiera de estos 3 puedo darme por atendido en el hecho de que estoy diagramando las intensidades de mejor manera. Ahora, ya les decía hace un momento también, ¿para cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi nivel? Mi nivel es de deportista amateur y tengo recursos. ¿Puedo hacer gases ventilatorios? Por supuesto que sí. Estos no están supeditados única y exclusivamente para atletas. No, están para todo el mundo. De hecho, yo le hago esto a pacientes obesos, de hecho, le hago análisis de VO2 a pacientes diabéticos, a pacientes hipertensos, así como se lo hago a atletas. Lo único que se diferencia es el protocolo. ¿Qué tipo de protocolo llevo? ¿Ok? ¿Y a qué nivel lo quiero llevar? Si es un atleta, un triatleta o es un marchista, lo llevo a un test maximal en principio. Luego buscaré submaximales, buscaré test de carga constante, en dependencia de lo que quiera yo visibilizar, qué información estoy buscando. Entonces, siempre por eso les digo, lo principal es, luego esos conceptos yo los aplico en la necesidad y eso para mí es el contexto. La necesidad me pone objetivos y ahora para esos objetivos yo hago una planificación. ¿Qué tiempo puedo yo encontrar respuesta de esa planificación que estoy haciendo? Entonces ahora voy a volver a evaluar. Entonces más o menos así viene la idea. Entonces, esta es la escala de percepción del esfuerzo que yo tengo en mi laboratorio privado. Tenemos una pancarta ahí, eso es una pancarta grande en la que le hemos puesto la escala de Bohr modificada del 0 al 10 nada más, porque la original viene del 6 al 20, si no me equivoco, pero esa no lo utilizamos, no lo utilizo yo porque es mucho más difícil que la entienda la gente.
De acá le tengo que mostrar esto, le tengo que decir cómo es que quiero y él va aprendiendo con el tiempo. Entonces, yo puedo enseñarle esto a una persona que va a vincularse conmigo a un régimen de entrenamiento por primera vez. Si yo soy poco activo y quiero empezar a ser más activo, me recomiendan qué hacer, perfecto, regreso y les digo que quiero empezar a tener una rutina de ejercicios. Entonces, ustedes me inteligencian con esta escala de percepción. Obviamente, ustedes lo tienen que conocer, tienen que leer, tienen que saber cómo funciona esto, pero les voy a mostrar en la siguiente diapositiva qué relación tiene. Pues ahí está. Las zonas de entrenamiento con la escala de percepción del esfuerzo, la relación con ella, la percepción tal con la que puede decirme la persona que está ejercitándose y el porcentaje de frecuencia cardíaca al que está. Entonces, en este contexto, me sirven, claro, pero esto lo tengo que conocer yo y tengo que inteligenciar a mi cliente para que él pueda darme la información más fidedigna alrededor de esto, ¿ok? Para eso, obviamente, utilizamos medidores de frecuencia cardíaca, pulsómetros. Hay de varios tipos. Tenemos unos, bueno, aquí está, ¿qué pasó? Se fue. Aquí del otro. Es como el que yo tengo, por ejemplo, que es el más sencillo y tiene solamente un sensor óptico en la muñeca. Entonces, estos son tienen mayor margen de error. En cambio, los de tórax, los de banda torácica, tienen mejores resultados, ¿no? Así que lo pueden vincular a un teléfono ahora nada más. Yo tengo varios de estos para mis test y los pueden tener a un reloj también. Eso en dependencia de lo que tenga nuestro cliente o quiera él gastar. Aquí entonces empezamos a hablar ya de la frecuencia cardíaca, ya tenemos con qué medirlo. Ahora tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. Vamos a medir primero la frecuencia cardíaca en reposo. Fundamental, yo necesito que mis clientes cardíaca en reposo y que me den sus valores. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir calcular la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reserva, ¿no? Entonces, por ahí viene la cosa. El segundo parámetro es la frecuencia cardíaca máxima y el tercero es la frecuencia cardíaca de reserva, que es la diferencia entre la máxima y la de reposo. Esta es la de reserva. Ahora, ¿cómo obtengo yo la frecuencia cardíaca máxima? Lo puedo obtener por dos métodos, directo o indirecto. Método indirecto, fórmulas. Fórmulas, y ahí tenemos la fórmula del Colegio Americano de Medicina del Deporte o de OMS, ¿no? 220 menos edad. Y luego tenemos ahí a Tanaka también, que nos dice, y tengo test directos a través de pruebas de esfuerzo o test de campo también, ¿no? Ustedes pueden hacer un test de campo y lo ponen ahí a la máxima velocidad en 6 minutos, 12 minutos, qué sé yo, el test que ustedes estén como licenciados. Ustedes tienen muchos tests, yo lo subo a una banda, le hago un test incremental en el que determino nada más la frecuencia cardíaca y lo llevo al máximo para ver su respuesta cardíaca máxima. Y ya está, y tengo ahí el test, no tengo que ir ni siquiera al campo. Obviamente tengo que haberle enseñado o tengo que tener claro que él sabe correr en el treadmill o que puede pedalear la bicicleta, dependencia de lo que yo esté buscando. Siempre en dependencia. Tengo muchas herramientas. Yo tengo que saber cómo usarlas. Ese es el arte de hacer correctamente las evaluaciones. ¿Ok? Entonces acá, mira, Germán, aquí está. ¿No? Sí, acá ya. Entonces, aquí está nada más el cálculo de frecuencia cardíaca máxima en 3 diferentes edades, ¿no? Aquí está americano y Tanaka. Mira la diferencia, ¿no? No hay mucha aquí, en este paciente de 47 años. Miren el de 21, ¿sí? Y mira en el de 39. Sale igual, ¿no? Entonces, es como que una lotería, como que está ahí, no sabemos. Va mucho en dependencia de la edad. Entonces, ¿nos sirve como una aproximación? Sí. ¿Qué apuro tengo con una persona que está haciendo actividad física, quiere tener un mejor nivel de actividad en principio? ¿Qué apuro tengo? Ninguno. ¿Qué apuro tengo con una persona que está queriendo empezar un nivel competitivo, que está queriendo empezar a hacer actividad física nada más?
perdón, ejercicio en la fase inicial, pues apuro no tengo. Pero en cambio, ¿qué necesidad tengo con una persona que ya está en un nivel competitivo? Entonces ya ahí sí tengo más presión, ¿no? Inclusive él ya quiere mejorar, quiere ver resultados, él está compitiendo por categorías de edad, entonces él quiere mejorar. Todos somos competitivos en esencia, entonces y eso está bien. Entonces yo para mantener a mi cliente satisfecho tengo que darle mi mejor trabajo. ¿Cómo lo hago? Lo hago más técnicamente, ¿no? Entonces aquí está el método de Carbonen. Ya el método de Carbonen lo que hace es, ahora sí, determinarnos el porcentaje de trabajo al que vamos a entrenar. ¿Ok? Entonces, ¿el porcentaje de qué? El porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, de ese porcentaje. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? Aquí, frecuencia cardíaca de reposo menos la máxima, porque aquí ya sacamos la máxima y decimos, por ejemplo, en este paciente de 47 años, la máxima es 173. Ya está. ¿Ok? Colegio Americano de Medicina del Deporte, el más fácil, 280, 220 menos la edad. ¿Ok? Entonces, el paciente, ahora digo yo, tiene el 66 de reposo, tiene 107 de reserva y yo voy a empezar a trabajar con el ejercicio al 50%. Entonces, ¿cuál es la frecuencia cardíaca de trabajo de él? Pues fácil, 120 latidos. Ahora, obvio, es difícil sostener un trabajo de 120 latidos flat. Le tengo que dar un margen de error, un margen de variabilidad, perdón. Entonces, un margen de variabilidad para una persona que no es entrenada tranquilamente puede estar entre 7, 8, 9 latidos por minuto, o sea, no pasa nada. Así que esta persona trabajará entre 110 y 130 por último, ¿no? Un margen de error. ¿Por qué? Porque al principio, justamente nosotros hablábamos de que las adaptaciones fisiológicas son fundamentales a la intensidad del ejercicio. Entonces, lo que yo quiero es que su corazón funcione de manera eficaz, que el gasto cardíaco sea eficaz. Entonces, para que el gasto cardíaco sea eficaz, ¿qué tiene que haber? Una correcta frecuencia cardíaca y tiene que haber un correcto llenado cardíaco, ¿no? Y un correcto llenado, una correcta expulsión. El volumen de eyección sistólica tiene que ser apropiado. O sea, se llena apropiadamente y se expulsa todo lo más que pueda, arriba del 75%. Entonces, habitualmente eso no pasa. Entonces, yo empiezo a trabajar y mi frecuencia cardíaca empieza a dispararse y se va para arriba cada vez que aumento minutos más arriba. Entonces, yo tengo como entrenador o como médico, yo tengo que tenerle un parámetro en el cual le pido que a él, al paciente, se ponga en una intensidad que sostenga esa intensidad dentro de estos parámetros que yo le estoy dando. Si se sale de esos parámetros, tiene que bajar un poco la intensidad, ver que responda su corazón bajando y luego hace una nueva prueba a la misma intensidad a ver si puede sostenerlo. Si no puede sostenerlo, dale, ahí está bien. Entonces, eso me dice que no estoy fatigando a mi deportista, a mi cliente, que le voy a enseñar a él a que el trabajo es progresivo. Conforme avance el tiempo, él mismo va a darse cuenta de cómo puede empezar a subir minutos sosteniendo la misma intensidad. Y eso es lo que nosotros buscamos. Lamentablemente en los gimnasios, en los entrenadores y los clientes, porque también los clientes tienen mucha culpa aquí, quieren que el entrenamiento sea fortísimo, sea rudo, duro, lo que sea, mortal. Quieren salir gateando del gimnasio. Y eso no es correcto, eso no es apropiado bajo ningún contexto. Porque si nosotros hacemos cuenta que eso es una intensidad alta, esos son otras rutas metabólicas, otros usos de sustratos energéticos, entonces están saliendo de la programación que nosotros pudiéramos querer tener. Porque si el objetivo es perder peso, si el objetivo es mejorar la frecuencia, la tensión arterial, si el objetivo es mejorar el nivel de glicemia, entonces hay mucho que hablar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Por ahí va la cosa, ¿ok? Entonces yo aquí mismo les he puesto, este 173 soy yo, ¿ok? Esto es teórico. Y esta es la frecuencia cardíaca que yo me obtuve a través de un test incremental. Fíjense cómo hay 10 latidos de diferencia, en este caso, en frecuencia cardíaca máxima, de la teórica versus la real obtenida por un test incremental.
Entonces, bueno, la de reserva aumentó 10 más, pero yo acá puse obviamente que quiero trabajar al 70% porque quiero hacer un mejoramiento de la composición corporal, quiero oxidar más grasas. Entonces, teóricamente me dice que yo necesito trabajar entre el 60 y el 70. Entonces, yo he puesto aquí para los fines consiguientes el 70%. Entonces, la frecuencia cardíaca a la que yo debería trabajar aquí es 148 latidos por minuto, más o menos entre 6, 7 u 8 latidos, en dependencia, ya digo, del estado. Por eso el seguimiento del entrenador es fundamental. Él está ahí, al principio está ahí. Entonces, luego el deportista genera cierta independencia, pero el entrenador tiene que regresar a constatar, a verificar cómo se encuentran sus valores. O si es un personal trainer, pues lo acompaña permanentemente, ¿no? Ya dependerá del grado de relación que tengan con el cliente. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos aquí, este es un trabajo de carga constante que me realicé yo mismo. Entonces, ustedes ven cómo la frecuencia cardíaca va subiendo desde aquí, pues no, y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y miren aquí, más o menos al minuto 10 deja, y miren cómo no es estable. Claro, porque no estoy entrenado. Entonces, al no estar entrenado no es estable. Esto es lo que pasa. Y yo no he puesto acá porque me olvidé de poner una frecuencia cardíaca del atleta. Es prácticamente una meseta. Prácticamente. Entonces, aquí hay mucha variabilidad. Pero miren lo que pasa después del minuto 10. Se va más arriba. Miren cómo trabaja mucho más arriba, ¿no? Está trabajando en una zona tranquilamente mucho más alta. Esto implica que este es un periodo de adaptación. Aquí sufre una nueva adaptación, porque claro, esto ya también yo lo trabajé algunas semanas. No logro todavía hacer que se estabilice como debería. Bueno, también se ve así porque está con muy cortos periodos de tiempo. Si yo lo pongo, hago un corte diferente, se va a ver más plana. Pero se ve como hay dos grandes mesetas, hay un ascenso primero aquí, una gran meseta aquí y luego hay otra meseta acá. ¿Se fijan? Entonces, este es un periodo de adaptación cardíaca justamente al trabajo de carga constante en el ciclo ergómetro. Entonces, una velocidad dada con una cadencia dada genera esta respuesta en el corazón. Es una buena respuesta, ¿ok? ¿Y qué pasa ahí? Está oxidando grasas ese señor, entonces está contento, ¿ok? Aquí tengo otra de mis mascotas, justamente, posando. Esta es una fotografía que me gusta mucho porque da los inicios de la fisiología del ejercicio, del análisis de gases ventilatorios. No son fotos que son increíbles, ¿no? Como ver cómo evolucionó. Imagínense ustedes, este es un equipo portátil. Y miren ahora lo que nosotros tenemos. Este es el equipo portátil, pesa menos de 1 libra y totalmente portátil, ¿no? Se lo pone ahí como una mochila y se fue a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, a diferencia de esto, ¿no? Bueno, el saco de Douglas, ¿ah? Ok. Acá, ¿cómo realizamos nosotros un test? Justamente en el laboratorio, nosotros decidimos primero qué tipo de ergómetro utilizamos, si utilizamos un treadmill o un cicloergómetro, todo depende de qué, de qué hagamos nosotros, de qué espacio tengamos, o depende de a quién evaluemos también, por supuesto, ¿no? Entonces, yo tengo los dos, ¿ok? Luego decidimos el tipo de protocolo que vamos a utilizar, si es un protocolo de carga constante o de carga incremental, y ahí vienen discontinuos, continuos, escalonados, en rampa, lo que ustedes quieran. Aquí tenemos a una chica, ella por ejemplo hace ballet, ¿ok? Ella hace ballet y lo que quiere ella es mejorar en el ballet. Y yo le he dicho que la única manera de mejorar en el ballet, aparte de la técnica, es la condición física, porque ella pierde la técnica cuando su condición física no le permite sostenerse bien en la técnica. Entonces, eso es lo que pasa. Es la parte física lo que la complica más en la ejecución de sus gestos. ¿Ok? Entonces, determinamos en esto a través del análisis de gases ventilatorios. Ahí está el VO2 max, el pico, la velocidad aeróbica máxima, los umbrales ventilatorios, el coste energético de la actividad física. Y con esto establecemos también zonas de entrenamiento. Con la ubicación de los umbrales establecemos zonas de entrenamiento. Dice, una meseta es un umbral transitorio que prevalece un estímulo en el organismo. No diría yo que es... A ver, no le puedo poner el término de umbral porque significa nada más que es una adaptación fisiológica a esa carga. Ahora, ¿puede estar el umbral más arriba o más abajo? Sí, sí.
O sea, entonces, ahora, esa carga sostenida en el tiempo abajo de un umbral es una carga ineficiente, ¿no es cierto? Y arriba del umbral podría ser una carga que afectaría el rendimiento, la condición de salud y el rendimiento en el deportista. Entonces, por ahí va la cosa. No se puede utilizar como que es un umbral transitorio. No lo utilizaría así. Aquí tenemos, mientras trabajé en el centro de entrenamiento para el alto rendimiento, justamente evaluando a un marchista. Lo tenemos allí, Suco Arteaga, es un marchista que se ha evaluado con nosotros. Ahí está, en esta foto vemos a la psicóloga del deporte y acá está la nutricionista del deporte también tomando sus apuntes y cogiendo información para luego dársela al entrenador. ¿Ok? Ahí tenemos otra marchista y es Magali Bonilla, justamente, marcha también. ¿Ok? Ahí tenemos a un triatleta, la nueva camada de los triatletas nuestros, entonces está evaluándose ya en nuestro laboratorio. ¿Ok? Ahí está Magali, que antes estuvo acá, ahora también la tenemos acá. Perdón, acá. Está evaluándose. Esta foto me gusta mucho porque esta foto dice mucho, realmente nos captó esa foto su entrenador, cuando yo le estaba explicando a ella cómo había cumplido en el test los parámetros que nosotros habíamos encontrado en el previo, cómo los había cumplido a la perfección, cómo había logrado adaptarse a la carga de entrenamiento que se había dado durante ese periodo de entrenamiento y cuáles eran los beneficios que habíamos obtenido. Entonces estábamos, aunque tengo una cara de serio allí, estoy muy contento. Realmente digo, mira, es posible. Entonces ella está ahí también absorta, ¿no? Viendo que es capaz de hacerlo. Acá está otra atleta que está buscando poner marca para la maratón, ahora Olimpiadas, está ahí a tiro, pero todavía no lo lograba, pero ella está preparándose también justamente para eso. ¿Ok? Acá tenemos gente que hace trail y que hace MTB. Entonces ellos están alternando entre los dos deportes y se están evaluando con nosotros. Miren, ellos no son atletas de élite, son atletas que son muy competitivos entre ellos, están en una escala de competir por grupos por edades y ya, cada uno tiene su profesión, su negocio, se dedica a eso, pero disfrutan mucho de los deportes. ¿Ok? Entonces también los evaluamos. Ahora, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis de gases ventilatorios, y habíamos dicho acá nosotros que somos capaces de ubicar toda esta información que tienen ahí a mano derecha, yo acá lo he puesto en una diagramación también, y aquí tenemos el primer umbral, el segundo umbral y el VO2 max. Aquí estaría el VO2 max. Pero ¿qué me dice esta información? Esta información abajo me está dando, en buen romance, me está dando otra información muy valiosa. El momento en el que yo puedo utilizar las grasas exclusivamente hasta el primer umbral ventilatorio, ¿sí? Exclusivamente estoy diciendo. Recuerden que cuando hablan de la parte nutricional y hablan de la parte de sustratos energéticos, hay esa teoría del continuum energético. O sea, yo utilizo todos los sustratos todo el tiempo. Ahora, la diferencia, en dependencia de la intensidad, es que uso unos más que otros, por ende, unos menos que otros. Entonces, por ahí va la situación, ¿ok? Entonces, aquí hasta el primer umbral, yo utilizo exclusivamente las grasas. Entonces, si yo quiero bajar de peso, pues tengo aquí sí un umbral. Hasta este punto puedo utilizarlas. De aquí en más, estoy utilizando energía ¿de qué? De hidratos de carbono. Sigo utilizando grasas, pero ya estoy metiendo los hidratos de carbono. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es solo, dice la gente, quemar grasas. Nosotros decimos oxidar grasas. Vamos, entonces quiero oxidar grasas, entonces debo trabajar hasta este punto. Ahora, hasta este punto, puede ser cualquiera de este tiempo, de estas velocidades o de esta intensidad. Si pusiéramos sacar una línea de velocidad en el treadmill, velocidad 6, 7, 8, 9, 10 kilómetros, ya lo vamos a ver en otra diapositiva, entonces yo tendría que decir que puede entrenar en cualquiera de esas. Sin embargo, hay criterios adicionales a esto, como por ejemplo la zona de la máxima oxidación de grasas, que puede estar coincidiendo con el primer umbral o puede estar más adelante o más atrás. ¿Dónde está?
depende del metabolismo que tenga como tenga activado su metabolismo nuestro cliente. Entonces, como lo sabemos, teóricamente no podemos saberlo de ninguna manera. Entonces, ¿podemos hacer estimaciones? Sí. Ahora, la novedad es que podemos determinarlo, sí, también eso sí. ¿Cómo lo determinamos? A través de un test de gases ventilatorios. Entonces, a través de eso podemos saber. Obviamente acá le pongo la zona mixta, ya que es una zona de utilización de hidratos de carbono, ¿no es cierto? Recuerden que cuando yo utilizo exclusivamente hidratos de carbono, ya genero demasiado piruvato, demasiado lactato, demasiados hidrogeniones y ya no tengo la capacidad de mantener una tasa de eliminación del lactato, de hidrogeniones. Entonces empiezo a acumular fatiga, acumular acidez y acumular fatiga por ende. Entonces, y tengo recursos limitados. Así que, ¿lo voy a entrenar? Sí, claro que lo voy a entrenar. ¿Voy a competir allí? Pues hay muchas competencias que se desarrollan a ese nivel, por supuesto que sí. Pero, vamos, tengo que entrenar, entonces tengo que conocer la zona para entrenarla. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros un test. En este test nosotros hemos visto, podemos ver, pero les voy a mostrar primero un test déjenme ver si tengo el siguiente. Este es un test de una persona que no es deportista, ¿sí? Entonces aquí ustedes ven 5 kilómetros por hora empezó el test y terminó en 11 kilómetros por hora. Miren el primer umbral y el segundo umbral. Zona de oxidación de grasas exclusivamente. Zona mixta y zona de utilización de hidratos de carbono. ¿Ok? Esto es más o menos bueno, más o menos malo. No es ni bueno ni malo, diría al final, ¿no? Entonces, pero lo ideal es que ella sea más eficiente energéticamente y para eso tenemos que correr todos los umbrales hacia la derecha. O sea, todos estos umbrales tienen que venir hacia acá, hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, mira, aquí esta parte naranja es la frecuencia cardíaca. Miren cómo la frecuencia cardíaca se comporta, que hace una ligera meseta, ya no sube tanto. Antes mire cómo subía como respuesta hasta el segundo umbral. Después se pone inexacta. Pero no me sirve a mí para planificar estas zonas ya en alguien que esté entrenado, porque miren acá, esta es la frecuencia cardíaca de una persona que está entrenada. Miren cómo empieza a 11 kilómetros por hora y cómo termina a 19 kilómetros por hora. Miren la frecuencia cardíaca en naranja. ¿Se fijan la variabilidad que tiene? ¿Sí? Como hace una gran meseta. Entonces miren el nivel de VO2 max. ¿Ok? Y miren otra vez. Primer umbral, segundo umbral. Oxidación de grasas hasta 14 kilómetros. Entonces, a esta persona, si esta persona quiere mejorar su composición corporal, y si supongamos que es un atleta que tiene un 10% de porcentaje graso, y yo me he propuesto que llegue a tener un 8%. Entonces voy como primera sugerencia, en dependencia de la planificación, le voy a pedir al entrenador que le dé muchos kilómetros a esta velocidad, a 14 kilómetros por hora o a lo que corresponde. 4.17 el pace, ¿sí? 4.17 minutos cada kilómetro. O a una frecuencia de referencia, 148 latidos por minuto. De referencia. ¿Por qué? Porque recordemos que mientras más aumente los minutos, él va a poder sostenerla, pero esa frecuencia cardíaca va a sufrir una alteración. Eso lo voy a ir conociendo conforme él lo vaya haciendo. Entonces, y conforme se vaya entrenando, cada que pasen semanas, él va a tolerar la misma velocidad, más tiempo, y la frecuencia va a empezar a bajar. Ese es el éxito del entrenamiento. Cuando yo veo eso, ¿qué hago? Le hago otro test y lo subo de intensidades. Lo pongo a correr a otra intensidad. No, aquí obviamente no me paso de 4 a 4. No, me paso. Hago una conversión a metros por segundo y luego hago una transición no muy forzada. Y podría ser, supongamos, podría ser a 4.10, a 4.12 el pace. Entonces, ahora sí voy trabajando, voy haciendo una progresión. Por eso el trabajo, en dependencia de mientras más élite es el deportista, más minucioso es el trabajo. La segunda velocidad, el segundo umbral anaeróbico, el segundo umbral láctico, ventilatorio, perdón, está a 16 kilómetros por hora o a 3.45 el kilómetro en este deportista. Pero él puede correr un VO2 max de 3.09 el kilómetro. Claro, ¿cuántos kilómetros puede correr esto? Pues muy poco, ¿no? Pero está ahí. Ok, así nosotros vamos sacando la información de estos atletas. Miren, esta era la de
esta, de la que no era deportista, miren, de 5 a 11, el primer umbral a 10 kilómetros, a 10 minutos por cada kilómetro, o a 6 kilómetros por hora en el treadmill, o a 111 latidos por minuto. Toda esa información se la doy. Ah, y qué otra cosa que les había dicho yo acá era que podíamos saber cuánta energía consumía. Supongamos que a esta persona le mandamos nosotros a caminar a 10 minutos el kilómetro y le mandamos a caminar 10 minutos, 6 kilómetros, son 60 minutos, ¿verdad? Ok, 60 minutos. Decimos nosotros que ella consume 5 METs. Esos 5 METs los multiplicamos por el peso, que no está aquí lamentablemente, pero pensemos que ella pesa 60 kilos, 50 kilos, 50. 5 por 5, 25, 250 calorías se ha consumido esta persona caminando a este paso 1 hora. Entonces, esto nos sirve para crear conciencia en las personas de que tampoco, nosotros no contamos calorías, pero sí les hacemos que aterricen, que estén con el pie a tierra, en dependencia de que sepan qué intensidad es la que, perdón, cuánta energía es la que realmente consumen mientras están haciendo un trabajo, porque a veces hay la falsa concepción de que están entrenando y que pueden comer lo que quieran, las calorías que vengan, y eso no es así. Entonces nos sirve mucho para crear conciencia. Ya digo, nosotros con la nutricionista en pacientes que no sean élite no estamos hincando tanto en el número de calorías, pero sí las calculamos, es obligatorio. Aquí tenemos, bueno, un análisis de gases ventilatorios, son unas curvas. Aquí, por ejemplo, en esta curva, grasas, y aquí está, miren, aquí hace un ascenso y aquí se sostiene. Este punto es el de máxima oxidación de grasas en esta persona, ¿ok? Yo aquí tengo que ver en qué segundos está, acá, eso lo hago en el software del equipo y veo el punto exacto. Y digo, a este pace, aquí está 120 segundos, yo puedo oxidar la mayor cantidad de grasas. Entonces le pido al deportista, a la persona que cumpla con esa intensidad. Y vamos diagramando luego el tiempo, que es otra variable, ¿no? Otra de mis mascotas. Bueno, también utilizamos el test de lactato, test de umbrales lácticos, determinamos el primer umbral, el segundo umbral a través de un test maximal. Luego, a través del test de carga constante, nosotros lo que hacemos es determinar el máximo estado estable del lactato, que es mucho más interesante que el segundo umbral, porque el segundo umbral es muy teórico también. Bueno, aunque existen maneras de estimar la variabilidad que pudiera tener el segundo umbral, sin embargo, sí me queda claro que es estimarlo, pero más importante es tener el máximo estado estable de lactato para nosotros como médicos. Aquí tenemos una curva de un test de lactato, justamente vemos ahí cómo se va comportando él. Miren aquí, cómo viene bien. Aquí ya se complicó. Está. Entonces, esto es la línea de tiempo. Allá abajo están 3, 6, 9, 12 minutos, 15 minutos y va así. ¿Ok? Es un test un poco más largo que un test de análisis de gases ventilatorios. Aquí estamos haciéndole el test en la pista a nuestra marchista y volcó en uno de los diferentes repeticiones, volcó 5.9 de lactato, ¿no? Ahí tenemos otro marchista nuestro también, campeón panamericano al día de hoy. Ahí está, él es el guía de un atleta ciego. Acá tenemos al atleta ciego, justamente aquí está. Él es el guía. También están sometidos los dos. Ahí tenemos que evaluar a los dos. Son equipo, ¿no? Acá tenemos a nuestra atleta. Miren cómo estaba aquí y miren acá. Está mucho más delgada, ¿no? Ya la hemos trabajado bastante. Ahora sí está trabajada mucho más técnicamente. Es otra cosa. También hacemos test incrementales en la natación, test de lactato, por supuesto. Este es un test maximal, submaximal, perdón, de un triatleta, test de lactatos. Ahí vemos el comportamiento, el lactato alto al principio del test, luego bajas en la gran meseta hasta este punto. De aquí en adelante vemos el punto más álgido del valor máximo del lactato y acá vemos cómo recupera. Bien. A ver, creo que alguien me escribió. En dependencia del entrenamiento se hace más económico el sistema energético, haciendo más prolongado y eficiente la frecuencia cardíaca.
A ver, si yo logro diagramar perfectamente el entrenamiento, conociendo la capacidad funcional de mi deportista o de mi cliente, yo puedo hacer que el sistema energético se mantenga activado durante más tiempo y a mejores intensidades, sí. Sí, entonces la idea, por ejemplo, conmigo es que yo haga un trabajo para bajar de peso y trabaje en la oxidación de grasas. Ahora, la idea es que no me vaya más arriba, entonces mi trabajo siempre es suave, por decirlo así, suave por decirlo así. Lo que pasa es que al principio me parece un poco duro, pero luego me voy acostumbrando. Mi frecuencia cardíaca se mantiene estable y yo estoy oxidando siempre grasas, ¿ok? Entonces sí se hace más eficiente, no digo económico, sino eficiente. Económico en el sentido, Germán, tal vez en un deportista de competencia. En un deportista de competencia como mi marchista, yo necesito que sus umbrales, este de acá, mira la pantalla, este umbral verde se encuentre más cerca del rojo y todos se encuentren más hacia la derecha. Es decir, si yo tengo un triatleta en 14 el primer umbral y luego tengo otro atleta que tiene en 15 o en 16, ¿quién es mejor? ¿Quién es más eficiente energéticamente? El que tiene en 15 o en 16. ¿Por qué? Porque él, a través de las grasas, recuerda que las grasas producen 9 calorías por cada gramo, entonces él es más eficiente. Y por ahí viene la cosa. Ahora, al ser más eficiente, pues por supuesto le está llevando más energía al músculo. Entonces, claro, la frecuencia cardíaca tiene que subir tanto. No, no necesita subir tanto. Dice Fernando, nos dice, luego de las evaluaciones funcionales puedes determinar los tiempos adecuados de recuperación para cada tipo de carga. A ver, sí, pero necesito adicional a esto a ver la respuesta del sistema hematológico, ¿no? Entonces yo cada cierto tiempo, si es un atleta, cada mes y medio o 2 como mucho, le pido un examen para ver cómo ha respondido. ¿Por qué digo 2 meses? Porque son 8 semanas de entrenamiento. Y a veces, en ocasiones, es cada 4 semanas. Entonces yo ahí evalúo. ¿Cómo está la recuperación? Porque la recuperación no viene dada solamente por la disminución de la frecuencia cardíaca luego del esfuerzo, del estrés. No, viene dada por la alimentación, por los periodos de sueño, ¿sí? Entonces, por el tiempo de entrenamiento regenerativa, entonces todo eso influye en la recuperación. Ahora, yo como norma, ustedes los entrenadores tienen como norma, por ejemplo, aplicar un estímulo y el mismo tiempo de ese estímulo tiene que ser el periodo de pausa, de recuperación, ¿ok? Entonces, pero ya con el tiempo uno con las evaluaciones, la verdad, va viendo la recuperación de la frecuencia cardíaca y ya decide si aumentarle unos segundos o disminuirle unos segundos. Por ejemplo, nosotros hicimos ellos tenían, los marchistas, un periodo de recuperación de 2:30 luego de cada serie. Entonces, con ese periodo de 2:30, yo empecé a ver las respuestas de ellos y ahora hacemos un periodo de 1:30. Ahora, o sea, pero hemos ido progresivamente. Y 1:30 es suficiente para que se recupere, porque veíamos que se recuperaba antes, entonces, claro, lo acortamos. Decíamos, ¿para qué paramos tanto? No tiene sentido. Entonces, lo hemos modificado por eso, Fernando. A ver, me quedé por aquí. Entonces, incremental. Miren, esta es una curva de 2 triatletas. Entonces, aquí tengo 2 triatletas. ¿Quién es el mejor? Fácil, el que está de azul. Tiene una respuesta mejor, ¿no? Valores más bajos. Entonces, ante la misma carga, son 2 deportistas de la misma edad, sometidos al mismo test, ¿ok? Y ahí veo la respuesta de ambos. Entonces, ¿cuál es mejor? El azul. Listo. Perfecto. Aquí hay una evaluación de un test de campo, un 6-2000 que hacen justamente los marchistas. Y hay una comparativa en el tiempo del mismo marchista, de junio y octubre. Miren cómo octubre, que es el naranja, cómo está mejor. Hay una mejor respuesta acá. ¿Sí ven? Se desplaza a la derecha. Eso implica que el trabajo que ha tenido durante todo ese tiempo, que fue largo, obviamente ha mejorado sus condiciones. ¿Ok? Comparativa de 2 atletas en un mismo test de 5-2000. También. Aquí tienen ustedes. Mejor, ¿no? ¿Sí? Es así como uno puede elegir qué deportista está en mejores condiciones.
Sí, obviamente, no es una sola evaluación, son muchas, yo les estoy mostrando una, hay muchas, entonces para ello está claro que ha mejorado el tiempo y que está mejor integralmente, no que fue ese día que el otro no estuvo en perfectas condiciones, por eso se lució este de acá, no, ahí hay que tener clara esa película. Las evaluaciones son permanentes, ¿no? Esta, por ejemplo, es una triatleta y compite en grupos por edad. Miren ustedes, ya tiene sobre 45 años, así que lo hace por un mero gusto. Y ahí está, haciéndose su test, compitiendo, está mucho más contenta, está más delgada al día de hoy, ya. Y porque ha estado entrenando en zonas para oxidar grasas con toda esta cuestión del COVID, no ha podido entrenar todos los 3 deportes, pero entonces ella tiene un treadmill en casa, le he pedido que se mantenga en una zona aeróbica, que es la recomendación para mantener la inmunidad por el sistema inmunológico, y además de eso, porque estamos buscando bajar el porcentaje graso, ¿ok? Obviamente con una guía nutricional también. Este es un bombero que también está entrenándose para competir en una maratón. Ahí está él también. Bueno, y yo tengo aquí una frase que me gusta muchísimo utilizar, que dice justamente, si no puedes explicarlo de forma simple, entonces no lo has entendido lo suficiente. Espero que la presentación haya cumplido con las expectativas, en el sentido de que es muy sencilla, hasta cierto punto parecería muy básica, pero es que eso es lo mínimo y no es solo lo mínimo, es lo que necesitamos nosotros manejar y entender para poder lanzar una estrategia de trabajo. Yo, si nuestros licenciados en cultura física tuvieran esta película acá, yo estaría muy contento ya y estaríamos haciendo las cosas mejores. Nosotros tenemos nada más que un campeón olímpico con 2 medallas, una de oro y una de plata, pero no ha habido más después. Entonces, ¿qué implica? Que no se acabaron los talentos tenemos muchísimos. Lo que pasa es que no tenemos una estructura de trabajo, tenemos trabajo, no tenemos una estructura, lo cual nos está complicando el escenario y está haciendo que estemos tonteando mucho tiempo, tonteando, dando ahí, es como la gallina ciega ahí, yendo por un lado y para otro sin saber dónde poner. Entonces, eso es lo que creo yo que nos está faltando en los deportes. Las estructuras de trabajo en los colombianos, por ejemplo, donde yo tengo una parte de mi escuela es colombiana, nos lleva largo a nosotros, a los ecuatorianos. Entonces, y ellos ya tienen un sistema ya mucho más estructurado. Eso es, queridos amigos, lo que les puedo contar yo sobre la intensidad del entrenamiento. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Definitivamente, muchas gracias, Fabián. Realmente, como tú lo dices, tiene mucho que ver la escuela que se tenga, tiene mucho que ver los recursos. Yo recuerdo que la primera vez que iba a hablar de los famosos gases fueron cuando era estudiante haciendo un electivo en medicina del deporte. En aquel tiempo, te estoy hablando del año 2000, el único aparato que había en todo el país estaba a manos del gobierno y no se usaba. Creo que hasta la fecha no se usa porque argumentaban que los gases eran muy caros, que todo lo que llevaba eran muy caros. Afortunadamente, vamos atrás de ustedes, pero ahí vamos, ya cada vez hay más gente interesada en el asunto y problemas muy similares. De hecho, parte de esto es la iniciativa de hacer este curso para llevar un poquito más de información y sobre todo más que información de inquietud para los colegas que trabajan en deportes y para algunos médicos. Tenemos varios médicos generales aquí también, para que vayan entendiendo el campo, la importancia y vayamos mejorando el futuro. Vamos atrasito incluso en medallas porque solo tenemos una de plata en toda nuestra historia. Creo que también es en marcha la de ustedes. Entonces, pues te agradezco mucho, muy valioso tu aporte y no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para que la mande por el chat o puede abrir libremente su micrófono. Sí, mira, Fernando, lo que tú dices es terrible, ¿no? Es terrible porque yo me formé como especialista y dentro de nuestra formación existía también un único equipo acá en el país en ese entonces
y estaba guardado bajo 7 llaves y solo lo podía utilizar un médico que era el jefe y su hijo. Sí, nadie más, nadie más. Entonces, cuando yo hice la especialidad y yo tuve a mi profesor colombiano, él vino y dijo, bueno, esto no puede pasar, o sea, un posgradista tiene que ocupar ese equipo. No, es que es muy caro, que es delicado, que no sé qué. Y él decía, bueno, a ustedes parece caro, eso no es caro. Para el Estado no es caro. Y después de eso, los equipos se tienen que usar. O sea, pues están para eso. ¿Y se van a dañar? Sí, se van a dañar. Pero claro, hay que tener un cierto nivel. Entonces, en ese momento empezamos nosotros a manejar el equipo y a tocarlo, a pedir que nos dejen utilizarlo. Y en eso yo me aficioné mucho y es que justamente volqué mi trabajo hacia allá. Y al día de hoy yo compré mi propio equipo. Entonces, el que yo tengo es mucho mejor que el que tenía en mi centro de investigación, por ejemplo, inclusive. Entonces ya cruza por el hecho de saber para qué vas a utilizar las cosas. Y ya una vez que sabes para qué vas a utilizarlas, ahora es saber cómo, o sea, saber ya cómo tratar el equipo. Y lo tratas bien, no pasa nada. Entonces, sí, yo creo que es una evolución que tienen que dar los países. Nosotros la hemos dado, ahí medio que un poco nos adelantamos y un poco hemos retrocedido porque las cuestiones políticas para nosotros son, no sé para ustedes, pero para nosotros son terribles. O sea, cada vez estamos peor. Por aquí preguntan qué métodos utilizas para trabajar oxidación de ácidos grasos. Yo ampliaría la pregunta porque creo que ya establecimos pues que las intensidades bajas y las curvas que tú hagas son las que van a trabajar este sistema. Ampliaría la pregunta preguntando ¿qué experiencia tienes comparando el trabajar en zonas de ácidos grasos con los tipos de entrenamiento interválicos, en donde supuestamente explosiones anaeróbicas, pulsos de adrenalina y demás ayudan a tener una mejor movilización de oxidación de ácidos grasos? Sí, yo diría que cuando haces un trabajo, un HIIT, un trabajo de alta intensidad, sí tienes un mayor gasto energético. Eso es innegable, o sea, se produce un mayor gasto y se produce una oxidación de grasas bastante interesante también. Pero lo único que yo discuto, eso en relación al trabajo constante, al trabajo aeróbico constante, que eso sería la diferencia, ¿no? Entre trabajar en una intensidad constante versus trabajar en alta intensidad. Esa es la diferencia. La persona que va a trabajar en alta intensidad tiene que estar preparada para eso. Yo me he hecho HIIT, yo me hice HIIT, sí, y terminé, pero me hice un HIIT como tiene que ser, o sea, con todas las de la ley, o sea, muerto a nivel de VO2 max, a nivel de frecuencia cardíaca máxima. Entonces, eso no lo puedes hacer con un paciente obeso, eso no lo puedes hacer con un paciente gordito nada más. O sea, yo a la final, yo practiqué baloncesto hasta la universidad, luego me retiré y todo, y engordado, claro que sí, pero hombre, algo nos queda. Pero entonces yo diría que puedo hacer un HIIT en una persona que sí tenga ya cierto nivel, cierta preparación. Entonces yo lo que siempre les recomiendo es que hagan un trabajo de intensidad constante durante un largo periodo de tiempo. Yo trabajé, por ejemplo, con uno de mis amigos, docente también. Él estaba gordito y él había hecho toda su vida deportes de contacto y su esposa quería que baje la panza. Digo, vale, vamos a hacerlo. Entonces lo mandamos a caminar, por ejemplo. Mandamos a caminar solo caminando, como unos 3 meses, más o menos. Más o menos. De ahí lo mandé a que se suba al treadmill solo para que se conozca con el treadmill. Y luego le hice un test de VO2 max. Con el test de VO2 max, él empezó a correr y a bajar de peso, a correr y a bajar de peso. Y después de eso, le hice un HIIT y le enseñé a hacer HIIT. Y ya. Entonces ahora tiene una condición aeróbica, una condición cardiovascular primero muy buena y una condición pulmonar perfecta, muy buena. Él es cirujano de emergencias, entonces está muy contento porque inclusive en el trabajo él dice, yo rindo más en mi trabajo ahora. O sea, es increíble. Digo, sí, es que es condición física, fitness cardiorrespiratoria. Entonces, no estoy en contra, estoy a favor, solamente que digo que debe hacerse en el contexto adecuado, nada más. Dice Oscar, ¿cada cuánto se debe realizar una prueba para un atleta de alto rendimiento?
Oscar, para un atleta de alto rendimiento se tiene que hacer sí o sí al inicio de la temporada. Sí o sí, cada vez que el entrenador modifique la planificación, de acuerdo a la cualidad física, porque recuerda que las evaluaciones son variadas, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que él esté trabajando una cualidad de su deportista durante cierto tiempo, 4, 8, 12 semanas, tiene que volver a ser evaluado. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. ¿Cuánto de eso se hace? Pues yo lo he hecho ya con algunos atletas, pero no es lo común, no es lo común. Sí, por ejemplo, he logrado sistematizar tanto, por ejemplo, las evaluaciones antropométricas. Esas las tengo cada 2 meses de la mayoría de atletas. Que sí, eso me sirve mucho porque hay un concepto también errado en los atletas, es que como pueden manejar bastante bien el peso, ellos se salen del peso. Entonces, mi nadador salía 4, 5, 6 kilos del peso. Y decía, no, yo me recupero, yo justamente ya llego con forma deportiva, llego con el peso ideal a tal competencia. Pues le decía yo que no es lo ideal. Y cuando con versus el otro nadador que sí se ha mantenido en el peso 1 kilo arriba, 1 kilo abajo, no más de eso, porque lo hemos tenido controlado durante el año completo, se nota ya la diferencia y más aún cuando pasan los años. O sea, no es lo mismo tener una edad deportiva de ya en alta competencia de qué sé yo, de decirte de 20 años versus alguien que tiene 24, entonces se nota ya, se va notando cómo le cuesta más a llegar a su peso ideal. Entonces, yo recomiendo que las evaluaciones se determinen en dependencia de la necesidad. Entonces, la comunicación con el entrenador es fundamental para establecer yo qué tan necesarias son las evaluaciones y cada qué tiempo son necesarias. También, obviamente, eh, cuánto puede pagarlas o cuán fácil es acceder a ellas, ¿no? También es eso, ¿no? Por ahí va. Germán dice, ¿es posible